¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar con el doctor Carlos Caballero Martín, abogado, varias veces diputado de la provincia de Santa Fe, convencional nacional, docente y un apellido también muy emparentado con la historia de nuestra propia universidad. Bueno, también su paso por la televisión y su vocación frustrada de periodista. Bueno, enseguida Carlos Caballero Martín con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal, Guillermo? Bien. ¿Bien? Bien, bien. ¿Sí? Gozando de estos lindos días santafesinos, esta es la mejor temporada que tenemos, ¿no? Y un apellido muy ligado a la universidad, Caballero Martín, por ¿no? mi tío Ángel Caballero Martín, que estuvo muy ligado a la fundación de la Universidad del Litoral y sobre todo a las luchas de la reforma universitaria del año 18. Él estuvo en el Congreso de Córdoba en representación de los estudiantes de la universidad, o sea, estuvo cuando se aprobó el manifiesto Liminar del 18. Y como era médico, en la Facultad de Derecho acá, él estudió en Rosario y una vez graduado fue profesor titular de Medicina Legal, que se daba en ese momento, era una materia de la carrera de abogacía. Y tenía unas anécdotas que andaban dando vueltas, no sé si serán ciertas o no, pero que yo recuerdo, que es que la Universidad del Litoral, el Congreso no quería sancionar la ley creando la universidad de acá de Santa Fe. Entonces, lo que se oponían eran los socialistas. ¿Sí? Y yo no me acuerdo quién era el presidente de la bancada de socialistas, si Enrique Dickmann o algunos de esos. Entonces, ¿qué hicieron los representantes de Santa Fe, del estudiantado, qué sé yo? Los socialistas en esa época eran todos masones. Entonces fueron a hablar con el grado 33 de la masonería y le explicaron el problema que tenía y se oponía. Entonces de la masonería salió la orden de que votaran en el Casillas, ¿no? De que se votara ese bloque. Si mal no recuerdo, terminó por decreto de Hipólito Yrigoyen en el 19. Exactamente, sí. Claro. Pero había una oposición, no sé, serían los intereses de Buenos Aires, la época. Siempre que para valorar la situación hay que ponerse en la época, ¿no? Sí, no era cierto. porque no querían que no hubiera. ¿Y tu vocación de abogado, de dónde surge? Yo cuando chico quería ser médico. Después, cuando termino, mejor dicho, cuando estaba cursando el colegio secundario, ya empecé a participar en las luchas políticas, militando en el Partido Demócrata Progresista. Yo no votaba y era candidato. Sí. No me pregunté por qué, sí. Pero en las elecciones del 65, yo tenía 18 años, pero no salí en el padrón. En ese tiempo no iba y se votaba militando por la edad. Tenía que estar en el padrón tenía que haberlo cumplido más de 6 meses antes. Bueno. Entonces esto era un problema. Entonces la Secretaría Electoral era candidato a concejal que se llevaba en el 7º lugar, en el 8º lugar. Y la Secretaría Electoral por ahí me rechazó y presentamos un escrito, creo que fue con Ricardo Molinas, que era apoderado, en el cual decía que yo las condiciones había reunido en el momento de jurar. ¿No es cierto? Entonces dijeron, sí, pero va a ser de cumplimiento imposible. Entonces sostuvimos que no, porque yo podía quedar de suplente y la vacante producirse dentro de 3 años. Hicimos una buena presentación, y la peleamos y bueno, me autorizaron y no voté. Podía ser fiscal y no votar, porque con el fiscal iba con el documento. Yo tenía el documento, pero no había entrado los padrones. Y evidentemente te sedujo don Lisandro de la Torre en aquel momento. Lisandro de la Torre, sí, sobre todo las obras de Lisandro de la Torre. En ese momento la política era muy ideologizada. No es como ahora laxa, chata. Pasarse de un partido a otro significaba, Guillermo, que no te saludara más un montón de gente. Eras traidor a alguna de las causas. Hoy pasa en banda. Hay turismo partidario. Turismo partidario, exacto, buena definición. Y entonces, bueno, milité ahí y en el año 73 fui candidato a diputado provincial y salí electo el diputado más joven de la provincia con 26 años. Y el otro, justo pasando el límite. Justo, ¿no? Y el otro otro que me seguía era Rubén Dunda, del justicialismo. Y estábamos medio en un final de bandera verde.
porque él decía que el más joven era él, porque él había nacido en octubre y yo en noviembre. Era yo que había nacido en noviembre, el más joven. No lo entendí en ese momento conectado, ¿no? Bueno, él fue presidente de la Cámara en ese momento. Bueno, después vino el golpe, nos echaron a todos. Inclusive yo tuve un gran problema con la universidad, porque yo cuando hice el servicio militar, cuando volví, a mí me declararon pasivo acá en la facultad. Y me dijeron, vaya a hablar con un militar. Y le digo, pero si yo estoy en el servicio militar, y la ley decía que el servicio militar estaba excepto de rendir una materia al año. Entonces me dijeron, sí, pero acá hay funeranos que la rendieron, y era cierto. La habían rendido, pero eso que la hayan rendido ellos no lo habilitaba. Bueno, una cuestión que tenía que esperar. Bueno, entonces me fui a la Católica. Tuve un gran problema para pasar porque tenías que dar todos los programas originales, que eran esos libritos verdes, que me lo vendió una señora que estaba acá en Cándido Pujato, que tenía un kiosco, porque tampoco me lo daba en la universidad, porque ya que faltaban algunos, me complicaron bastante. Yo ya era procurador. Entonces, bueno, me recibí de abogado allá. Entonces soy procurador, abogado. ¿En qué año te recibiste ya en la Católica? En el 80, por ahí. Pero yo trabajé mucho como procurador, y me iba bien. No era un procurador exitoso, pero me iba bien porque me empecé a dedicar al derecho previsional y tenía algunas cosas que habíamos sacado en la provincia, me acuerdo de algunos reajustes importantes para las categorías altas. Era otra caja, eran otras cosas menos profesionales, y me fue bien. Inclusive no había mucha diferencia entre un... ¿Y durante el proceso, digamos, te retiraste de la política? Sí, porque era diputado. No, el proceso me retiré de la política. No, yo permanecí siempre. ¿Sí? Siempre. Sí. Yo no tuve ningún cargo en el proceso. Claro. Y me recluí en Canal 13. Yo era como Neusta, pero al revés. Cuando a Neusta lo echaban de allá, venía a Canal 13, ¿te acuerdas? ¿Y tu paso por Canal 13 cómo fue? ¿Cómo se ocurrió eso? Ahí entramos juntos con Lucho Cataña. ¿Estaba Muti ya? Sí, Muti fue la primera voz del canal en el aire. Claro. Que no salió, digo la primera voz, no la imagen, porque él salió, según cuentan, desde la planta transmisora de Recreo, haciendo la prueba de señal. Y lo tomaron a él como primer voz. Y nosotros, Raúl Usinker, que era un conocido decano del periodismo deportivo santafesino, había inventado los flash informativos. Y estaba Nuevo Diario en ese momento, que era una empresa hermana del canal. Entonces, era pasar un flash con noticias de Nuevo Diario y un auspiciante, o dos o tres, que se llamaban teleclasificados. Entonces nos probaron a Lucho Cataña y a mí, porque yo estaba en LT10 con tu padre y el gordo Roteta. Entonces ellos no iban a tomar la prueba. Yo me acuerdo que Volken había entrado, Peiso andaba dando vueltas para entrar también, que se ejercitaba, en fin. Y yo no me acuerdo si Lucho, sí, creo que Lucho había entrado. Cuando fallece tu papá, fallece antes de tomarme el examen ahí. Y cayó uno que era jefe del servicio informativo de Radio Misión, LT no sé cuánto, que lo habían trasladado acá a la mujer, qué sé yo, y se presentó y ganó el concurso. Nosotros ni nos presentamos, ya cuando dijeron, porque había una vacante. Dijeron, ¿Y la experiencia de Canal 13 qué la experiencia de Canal 13 es interesante. Estuve trabajando para el INTA también en los programas. Después entramos con Lucho. Después con Lucho llegamos a trabajar en el programa de Peiso a la mañana. Siempre en noticias nosotros. Y claro, la televisión es totalmente distinta a lo que es ahora. Era una televisión de contenidos. Hoy la televisión es la noticia, ¿no es cierto? El impacto. El impacto, que no la tenga el otro, pelear. Nosotros teníamos en una época el monopolio. No había otro canal. Cuando Canal 7 o ATC, no me acuerdo de denominación, entró hasta el Ministerio 19, nuestra programación cambió porque teníamos competencia. Yo desde ahí valoro la competencia, porque antes uno daba lo que quería. Cuando tenés competencia ya es otra cosa.
Y Carlos, bueno, te recluiste en el canal, sin cargos en el proceso. ¿Hubo reproches a colegas, compañeros tuyos por haber participado del proceso militar? Sí, hubo mucho. Yo creo que lo hicieron todo de buena fe, nadie se lo puede acusar absolutamente de nada, ¿no? Creo que, por ejemplo, Alberto Natale salió muy prestigiado de la municipalidad de Rosario, porque Rosario siempre tuvo buenos intendentes. En el tiempo de Llubre, así como los gobiernos de facto tuvieron buenas cortes. Viste que nunca un gobierno de facto han atacado a un ministro de las cortes que han pasado porque tenían juristas de nota. Y esto pasó también, después, qué sé yo, presidentes comunales. Enrique Muti, si me dijo que había sido secretario de comunas también. Pero Enrique no fue atacado, Enrique tenía un aura muy especial. Él lo cuestionaban a él, unos ultras, ¿no es cierto?, en su momento, cuando tenían que ganarle una elección. Entonces venían con eso. Bueno, si querés, me permití una dirección para hacerte una anécdota. Cuando fue candidato a intendente, nos panfletearon en la iglesia del Carmen diciendo que era ateo y alcohólico. Enrique era fumador, no alcohólico. Y tomaba una cerveza de vez en cuando, y ateo no lo era. Y bueno, pues eso, pero no lograron tampoco terminar con ese fenómeno que fue esa elección, ¿no? Y ahí nace la idea, fíjate vos, de que hay que poner en la próxima reforma de la Constitución, ¿sí?, ahí la figura del viceintendente. Sí, ese es un tema que vamos a hablar ahora en el próximo bloque, de la reforma tanto nacional como la provincial. Y en tu criterio, el Partido Demócrata Progresista tuvo, digamos, un predicamento importantísimo en la provincia de Santa Fe. Muy importante, ¿no? Muy importante. Después sufrió... Estaba enraizado en Santa Fe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el Partido Demócrata? Mira, el partido tenía... Hay algunos amigos que me dicen que el partido, que no son demócratas, que ese fue un partido de mala suerte, me dicen, ¿no? Desde inclusive que se suicida Lisandro, interviene en la provincia cuando gobierna. Pero en sí... Yo creo que había una dirigencia gloriosa, contemporánea, no nos vamos más atrás, que también lo fue, pero contemporánea, que era Alberto Natale, Enrique Muti, Mario Verdú, César Reileyes, en fin, no me quiero olvidar de ninguno. Bullrich. Miguelito Bullrich. Aquí iba enfrente. Fíjate vos que yo las 2 veces que salí diputado nacional salí encabezando la lista. No era que iba ahí como mercadería de contrabando metido. La mayoría, Favario. También, la mayoría de ellos falleció, y fallecieron jóvenes. Miguel Bullrich, Luis Ingaramo, Mario Verdú, César Reileyes, en fin, Enrique Mutis. Y ahí se fue disipando, y yo creo que no hubo una condición acorde con los tiempos, ¿no es cierto?, dado que yo no sé si aguanta una elección para concejal en la ciudad de Santa Fe. Claro. Bueno, además hubo una participación, mejor dicho, una partición muy fuerte con Ricardo Molinas en su momento, ¿no? Sí, pero se superó. ¿Sí? Sí, se superó. Inclusive yo estuve muy enfrentado con Ricardo Molinas y terminamos siendo muy amigos. Inclusive tuve una comisión de homenaje a Nicasio Oroño, acá junto con Iván Cullen y Jorge Reynoso Aldao, acá en la provincia de Santa Fe, que se publicaron las obras aquí en la universidad, en tiempo de Barletta, en la UNL, las obras completas de Oroño. Y lo superamos porque, qué sé yo, pero en un momento fue muy sangrienta. Son los problemas que yo advierto que tienen los partidos denominados chicos. Los partidos grandes, radicalismo, se enfrentan, conviven, pasan para un lado, para el otro en las internas, no van, vienen, y después pueden sentarse a una mesa. Los chicos son sangrientas, y así son los socialistas, fíjate vos. Vamos a una pequeña pausa, después vamos a hablar de qué representa para vos este lugar, ese pinche que tenés en la solapa, ¿no? Y de lo que pasó y de lo que viene. Seguimos con Carlos Caballero Martín en segundos nada más. Bueno, seguimos con Carlos Caballero Martín, en este lugar, ¿no? Este lugar tan emblemático que tiene Santa Fe y el país. La última reforma del 94 se hizo acá, la del 57 también, ¿no? Pero Carlos fue partícipe de ese hito histórico, ¿no?
¿Qué dejó a la distancia aquella reforma en este lugar? Mirá, la reforma empezó, la convocatoria, mejor dicho, empezó con grandes divisiones, porque cómo venía atado el asunto. El paquete que decían, el núcleo de coincidencias básicas, todo lo que venía así. Entonces hubo una división muy profunda, inclusive en el partido. El que creo que más sufrió como consecuencia la división fue el radicalismo. Haciendo un análisis objetivo, ¿no? Sí. Porque el radicalismo no logró pasar después del 3% de los votos a nivel nacional en una elección presidencial. Entonces, la reunión de Alfonsín con Menem, que después se hizo una sociedad política para poder reformar, lo digo bien, ¿no? Para poder reformar el... Yo se lo pregunté a Alfonsín. Le digo, doctor, ¿por qué le dio la posibilidad de la reelección? Y me dice, porque si no la sacaban igual, me dijo. Y se había un dictamen en el Congreso. Sí, andaba el gordo de la UCD también fogoneando durante año y media, ¿no? Que sostenía que era con los 2/3 de los presentes. Sí, sí. Y bueno, andaba. Y Menem había amenazado con una consulta popular. Y en realidad, en ese momento, Menem era alto, rubio, de ojos celestes, que yo por eso gana la reelección después, ¿no? Ahora era condenado, pero en ese momento lo votó, yo no lo voté, pero lo votaron muchos, claro. No se fue ni al balotaje siquiera. Y entonces me dice que la sacaba. Y claro, Alfonsín, radicalismo en el Pacto de Olivos, puso algunas cosas que después algunas funcionaron y otras no funcionaron. Ahora, Antonio María Hernández se va a enojar porque dice que era la mejor constitución del mundo. Ustedes estaban por otro andarivel del núcleo, igual que el Frente Grande. Claro, que también con nuestra diferencia con el Frente Grande también. ¿no? Pero los partidos provinciales no habíamos unido. Políticamente, en aquel momento se dijo, bueno, vamos a actualizar la Constitución, vamos a quitarle el poder al presidente, vamos a hacer un país más federal. Y hoy no es así. No es así. No se pudo vencer ni quitarle el poder al presidente, porque eso fue una mentira. Lo que decían de atenuar las atribuciones presidenciales. ¿Por qué? Porque le dieron la reelección, que es la primera, la promulgación parcial de leyes, que los decretos de necesidad y urgencia, o sea, se le dieron 4 o 5 atribuciones al presidente que concentró más poder. Ajá. Después la jefatura de gabinete. La jefatura de gabinete no es para un gobierno presidencialista fuerte como el que tenemos nosotros, es para gobiernos parlamentarios. Nadie acá lo putea o lo aplaude a Marcos Peña, se la agarran con Macri, no se la agarraban con el jefe de Menem. El que hizo un poco con Menem fue Cavallo, que no era jefe de gabinete, pero era el que se peleaba con todo. Claro. Entonces él hizo de fusible, Menem jugaba al gol tranquilo. Carlos, ¿fue o no un error suprimir el colegio electoral? Hoy Santa Fe, Buenos Aires, Capital Federal te deciden una elección y Córdoba. Definen una elección en todo el Yo lo país. dije en ese momento, que había que rendir un homenaje al colegio electoral y sobre todo traer el ejemplo de Estados Unidos, que Estados Unidos lo sostenía y lo sostiene el colegio electoral. Ganó Trump, siendo menos votado, por los estados, por la representación de los estados, todos tienen participación. Pero acá con el tiempo, si bien hubo el gobernante de La Rioja que ya estaba, que después Menem dice que tiene que volver al colegio electoral. Bueno, Menem tiene una ensalada lógica. Va a ser muy difícil tener candidatos a presidente que no sean de esos distritos que vos mencionaste. O sea, a Urtubey le va a ser muy difícil, por ejemplo, ser candidato a presidente exitoso desde Salta. ¿Por qué? Porque cualquiera de la provincia de Buenos Aires le va a obligar a sacar una cantidad de votos en ese distrito que le va a ser complicado. Y sobre todo en las internas también, las internas las PASO. Bueno, y las cuestiones pendientes todavía de la convención, que no, por ejemplo, un montón. Si seguimos con el tema del federalismo, todavía no sabemos cómo se reparten los impuestos en la Argentina. Sí, por así ejemplo, es. Esa cláusula de la ley convenio, que es el 75, inciso 2, creo, y es muy difícil aprobarse eso, porque tienen que aprobarla toda la legislatura provincial. Yo le hacía una pregunta. Y si una no la aprueba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se cae la ley. Entonces, es una ley de cumplimiento imposible. Hay otro, el Banco Federal, por ejemplo, ¿no? Que bueno, los teóricos sí, porque ya tiene un banco central, tiene un banco federal que la provincia tiene que ir a poner plata ahí, pero después empezar a sacar crédito. Ni va a existir eso. ¿Y en la provincia hay que modificarla en la Constitución?
del 62? No es, creo, urgente. ¿No? La Constitución 62 es una Constitución que fue muy moderna, es una Constitución muy bien hecha, muy bien redactada, y que, claro, tenía errores, por supuesto. Hubo dos, para mí los dos más gruesos son el no haber otorgado la autonomía municipal, que lo sostuvo toda la oposición, menos los radicales intransigentes, y después la Cámara de Diputados, la cuestión de tener 28, ese sistema visto, 28 por la mayoría y 22 por la minoría. Bueno, también en ese sentido había una fragilidad democrática todavía en el país que Sí. obligaba, digamos, Sí, en cierta sí, forma puede ser. a asegurar una gobernabilidad. Ellos pedían, según Decio Ula, era 30. Y siempre le reprochaba a Martínez Raimonda que le había sacado 2. Dice, vos me sacaste 2. Dice, pero después se gobernó, viste, con la ley de lemas, acá, todo eso, muy fraccionado. Mirá, el otro día fallece la madre de Santiago y Ricardo Mascheroni. Vi los avisos en el diario. Hay como 18 bloques en la Cámara de Diputados de la provincia. Conté los avisos fúnebres de cada bloque, como 18. ¿Y por cuántos fueron electos? ¿Por un partido? Yo no sé qué hacen después. Si es por personal, si por dónde viene la división, que quieren crear bloques propios, mini bloques, ¿no? Y ahora va a haber uno más que va a ser el Justiniani y la otra mujer. Claro. Entonces, las cosas, yo creo que tenemos que ir ahí al sistema proporcional. Pero hay otra cosa más grave en todo esto, que no hemos quedado sin partidos políticos. O sea, diciembre del 2001, enero del 2002, y antes ya cuando estaba Menem se quedó sin alternativa la oposición, eso fue su triunfo, y luego estalló todo en diciembre del 2001, de enero del 2002. Yo creo que estamos en un momento de transición. Dado así que un partido como el PRO, partido nuevo, o Cambiemos, un partido nuevo, triunfa no solo en la ciudad autónoma que venía triunfando, sino en provincia de Buenos Aires, Córdoba, casi en Santa Fe, y se llevó la nación. Y ganó la nación. Entonces, pero no está organizado, no está esto el peronismo, pero está el acecho de ser destituyente también, por lo menos una parte. Yo creo que la peor parte de eso, ¿no? No creo que todo el peronismo se transforme. Aunque cuando hoy me dijo Humberto Rollero, en enero del 2002, cuando estábamos medio acuartelados en el Congreso, era presidente del bloque justicialista, estábamos tomando un café, estábamos encerrados esperando el acontecimiento, me dice, mira, el peronismo conociendo olor a sangre. Y se va, dice, cuando era con de la Rúa que caía, ¿no? ¿Sos antiperonista? No. No soy peronista y no me arrepiento de haberlo no sido. Esa es la definición. Pero tengo muchos amigos en el peronismo, o sea, no soy gorila yo. Eso. Tengo una convicción democrática muy fuerte. Bueno, y aunque a veces me obligan, ¿eh? Ese pinche, por último, ¿ese pinche qué significa en la zona? Esto es el símbolo de la convención, que adoptó la convención constituyente. Lo tenemos los que fuimos convencionales nomás, así que hay pocos en circulación. Y es la pluma del ñandú entrerriano. Ese fue el símbolo, creo que lo trajo que era presidente del bloque justicialista, que era de Concordia. Alacino. Creo que lo propuso él y como estábamos en ese momento, no hubo ningún problema por la sede. Ellos se quisieron llevar para nada, se quiso llevar a Sino después. Eso cuenta Eduardo Menem muy bien, que tuvo que mediar. Dice que se creía que iba a haber un lío bárbaro entre dos. Bueno. No, se encontraron, salieron de acuerdo. Y esto fue el símbolo que aprobó la convención como símbolo de la convención. Bueno, muchas gracias por la visita. No, al contrario. Ha sido un placer. Igualmente. Carlos Caballero Martín.